Bienvenidos humanitos al último resumen de Dr. Stone. Con este vídeo acabamos la serie, pero como podréis ver por la duración del vídeo es bastante extenso, así que voy directo al ajo. En este resumen vamos a ver la saga y el arco final, el de la misión lunar, que son los tomos 24 al 26, que el 26 es el último, y los capítulos del 213 a 232. Vamos a ello ya, que lo estaréis deseando y yo también. ¡Ikimashou! Tras conseguir la presa y la planta hidroeléctrica, comenzó la despetrificación masiva de ciudadanos japoneses a los que Gen puso al día contándoles todo lo que habían vivido. Esto le dio la idea a Ryusui de fabricar una televisión, no solo por entretener a la población, sino porque quien controlaba los medios controlaba el mundo. Senku y Kaseki la fabricaron, pero no la iban a usar como televisión convencional. Taiyu trajo desde la ciudad del maíz el ordenador que habían estado preparando y lo conectaron a la televisión para recrear por primera vez en ese mundo de piedra los videojuegos. Eran juegos sencillos que Sai podía programar en poco tiempo y ejercían un gran poder entre la población de fidelidad a la causa. Sai también programó un juego de ajedrez con una inteligencia artificial que derrotó a Ryusui. Entonces, Sai le contó a su hermano que la primera persona en enfrentarse a una inteligencia artificial de ajedrez fue el campeón del mundo Kasparov. El campeón le tendió una trampa a la IA, pero esta no cayó e hizo un movimiento de un peón que a simple vista parecía estúpido, pero fue tan brillante que lo llevó a la victoria. En ese momento la ciencia superó la mente humana. De repente, Joe y Gen tuvieron un accidente con la medusa. A pesar de estar a buen recaudo dentro de un tubo de vacío de forma que ningún sonido podría filtrarse, la medusa de pronto se activó en un rango de 20 metros, pillando a todos por sorpresa. Tras despetrificarlos, Gen explica que era como si se hubiese activado de forma remota, y más tarde, hablando con Senku, Gen sospecha que alguien la podría haber programado hace tiempo, tal vez diciendo algo como 3 meses, 20 metros o algo así. Esto les dio darse cuenta de que necesitaban proteger la medusa a conciencia, así que recolectaron una serie de venenos como arsénico, telurio y selenio, con los que recubrieron una superficie fotoeléctrica, creando una cámara de seguridad para vigilar en todo momento la medusa, que por supuesto también aprovecharían para usar como cámara de televisión. Pero había otra utilidad mucho más importante: necesitaban saber la ubicación exacta del hombre del porqué en la luna. No podían viajar a ciegas sin saber exactamente a dónde ir, así que pondrían en órbita el primer satélite del mundo de piedra, equipado con un telescopio que les permitiría observar la luna con gran nitidez. Seno viajó a Japón para llevarles el motor del cohete que había estado preparando durante esos últimos 3 años. Construyeron placas solares con los ingredientes que habían recogido por el mundo, para que así el satélite pudiera mandarles las imágenes con batería infinita. Y con mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de todos, prepararon el despegue en la Isla del Tesoro. Sin embargo, el despegue fue un fracaso. Meses después lo volvieron a intentar y de nuevo fracasaron, y siguieron fracasando una y otra vez. El más mínimo error generaba una serie de fallos que les impedía despegar. Pasaron años hasta que por fin consiguieron poner en órbita un pequeño satélite de prueba, y las imágenes que les mostró de la Tierra les hizo tener que rehacer todos los mapas. La Tierra había cambiado mucho en todos esos siglos. Poner en órbita el telescopio les resultó a la primera. Por fin podrían observar la Luna en busca del hombre del porqué. Aunque la imagen no era muy nítida, contaban con la visión súper desarrollada de Kohaku, que no tardó en encontrar una mancha bastante sospechosa sobre la superficie de la luna, que además parecía como si cambiase de forma. Seno y Senku estaban de acuerdo en que ahí era donde debía de encontrarse el hombre del porqué. Chrome y Suika estaban bastante desanimados. Tras ver que poner en órbita el satélite fue tan complicado, estaban perdiendo la esperanza de conseguir hacer ellos solos un cohete de ida y vuelta. Entonces de pronto a Chrome se le iluminó la bombilla y los reunió a todos para explicarles su plan. Confesó haber estado trabajando en secreto con Suika y Sai en el proyecto de una nave de ida y vuelta, y les explica la posibilidad de lanzar al espacio una nave por piezas que combinarían allí para traerlos de regreso. Aunque fuese una idea genuina de Chrome, esa técnica ya era usada por la NASA en el pasado, y Senku y Seno descartaron esa idea al principio, pues el diseño era demasiado complejo y necesitarían varios millones
millones de componentes individuales, es decir, a muchísimos científicos perfectamente coordinados trabajando en ello, y eso les llevaría varias décadas que no podían permitirse. Chrome entonces les pide que si cabe la más mínima posibilidad de que ese plan funcionase, deberían poder votar entre todos cuál de las dos opciones preferían. Así fue que Sai preparó un programa simple de votación y entre los 10 presentes decidirían si el viaje era de ida o de ida y vuelta. El resultado fue una victoria aplastante para el plan de ida y vuelta, de 10 votos a 0. Así que ahora, para poder conectar a todos los científicos del mundo trabajando en un mismo objetivo, tendrían que traer de vuelta Internet. Para poder conectar el mundo de nuevo con Internet, echaron mano de un árbol que había sobrevivido desde la época de los dinosaurios, el Eucommia, cuyas hojas contenían un polímero de la familia de la goma, pero mucho más resistente. Esto lo necesitarían para hacer el cableado de Internet, los cuales tendrían que pasar bajo los mismísimos océanos. Así fue que conectaron diferentes zonas del mundo y contactaron con científicos e ingenieros que les echarían una mano en la construcción del cohete de ida y vuelta. Incluso para mejorar la comunicación, crearon una especie de papel electrónico para compartir los diseños con ellos a tiempo real. El siguiente paso sería decidir qué 3 personas viajarían en la nave. Era imprescindible tener experiencia frente al rayo petrificador, lo que descartaba la idea de buscar y despetrificar astronautas profesionales de la edad moderna. Necesitaban buscar en el grupo a un piloto, un científico y un guerrero. Ryusui daba por sentado que él sería el piloto y todos estaban de acuerdo. En cuanto al científico, debería ser Senku, pues Seno debía quedarse en la Tierra para la misión de control. Sin embargo, Senku debería cumplir un entrenamiento de resistencia y eso el pobre lo llevaba francamente mal. Miki, que acababa de volver desde la ciudad del maíz, se encargaría de entrenarle, y al igual que ella, todos los japoneses volvieron a la aldea. Ya que disponían de internet, no era necesario tener representantes esparcidos por el mundo, y cada civilización estaba reconstruyéndose a su manera. Parecía que el puesto de guerrero se lo ganaría Tsukasa con creces, pero Kohaku resultó ser una digna adversaria. Esa noche, Tsukasa pidió reunirse con ella y la atacó por sorpresa para probar sus reflejos. Después de tantas batallas a vida o muerte, Kohaku se había convertido en una guerrera poderosa. Aunque no pudiera igualar a Tsukasa en las artes marciales, en el espacio no serían tan necesarias, y contaban mucho más otras cualidades como la agilidad y el peso corporal. Así fue que definitivamente los 3 elegidos para la misión serían Ryusui, Senku y Kohaku. Ryusui estaba disfrutando como nadie por la emoción de ir al espacio. Incluso en los simuladores de vuelo que programó Sai, Ryusui demostró sus habilidades alcanzando la máxima puntuación, aunque había algo que empezó a rondar por su mente. Entonces Senku les reveló a todos las 2 armas secretas que llevarían a la luna. Se trataban de herramientas para poder enfrentarse a la medusa, y estas eran un reloj que Joel había preparado, el cual contenía una dosis de líquido despetrificador en su interior y un temporizador. Podrían ajustarlo una vez vieran el rayo venir para que se activase unos minutos después de ser petrificados. Sin embargo, el punto débil sería un ataque de medusas en oleada, por lo que entre ola y ola el grupo tendría que usar un arma. Esto no era nada menos que un lanzagranadas de red. A pesar de la destreza de Ryusui con las armas, no podía dejar de pensar en que en realidad él no era la mejor opción. Tenían petrificado y escondido a un piloto y tirador mucho mejor que él, y ese era Stanley. Seno no pudo esconder su emoción por pensar en que Stanley sería despetrificado, y aunque habría gente que no estaría de acuerdo en traerlo de vuelta, Ryusui y Senku sabían que Stanley solo obedecía órdenes y sería tan inofensivo como lo estaba haciendo Seno. Para tranquilizar a los que temían que Stanley se rebelase, Tsukasa se convirtió en el escolta de Seno. No se separaría de él y lo usaría como rehén en el caso de que Stanley les fallase. De igual forma, la misión espacial era la clave para salvar a la humanidad, y si Stanley ponía en juego su vida yendo a la luna, sería una buena manera de redimirse por lo que hizo. Con todo el mundo de acuerdo, Stanley fue despetrificado, y al preguntarle Seno si se veía capaz de hacer el trabajo, Stanley no dudó un segundo en afirmar que lo haría. Y aunque la idea de que Stanley fuese el piloto fue del mismo Ryusui, le vemos derrumbarse, pues realmente deseaba con todas sus fuerzas ir al espacio.
Una vez completados los trajes espaciales, ya lo tenían todo prácticamente listo para la misión espacial, y como tenían algo de tiempo, Senku comete el error de preguntarles a los de la edad moderna qué cosas les gustaría que les fabricase. Así fue que hicieron un microondas, papel film para conservar alimentos, una lavadora, una cámara de vídeo que pudiera grabar, y un montón de cosas más. Entonces Senku le preguntó a Taiju si seguía queriendo un smartphone, y sí, era el momento de hacer un smartphone. Tendrían que conseguir cristal líquido, que no significaba que fuese un cristal que fluyese en estado líquido, sino que se encontraba en un estado intermedio. A una lámina de vidrio se le hacen unas rayaduras que se rellenan con ese cristal líquido y se juntan con otra lámina con las rayas en la otra dirección. Con las líneas intercaladas el líquido se retorcía y dejaba pasar la luz, pero aplicando una descarga eléctrica el cristal se endurece y no dejaba pasar la luz. Lo siguiente es colocar dos láminas de vinilo encima que harían que tocases donde tocases de la pantalla, provocaría una reacción eléctrica y así la pantalla de cristal líquido estaba completa, aunque el smartphone pequeño y práctico no era precisamente. La verdad era que las pantallas táctiles las necesitaban para usarlas en la nave espacial, ya que las pantallas de tubo funcionaban mal con las turbulencias. Todas las creaciones que habían hecho desde el primer momento en el que se usó una piedra como herramienta eran pasos necesarios para llegar al objetivo definitivo, y el cohete ya había sido completado. Por fin el gran día llegó y todo estaba listo para el despegue. Tuvieron sus emotivas despedidas, como la de Seno con Stanley, en la que Seno le dio tabaco de mascar con forma de cigarrillos. Joel y Kaseki se conocieron en persona por primera vez y en un momento entre los dos montaron la batería de la Medusa. Una vez dentro de la nave, Senku la activó. Para evitar accidentes subirían al espacio petrificados, pero esta vez Senku, en vez de contar hacia adelante como siempre hizo estando petrificado, contó hacia atrás, siguiendo la cuenta regresiva de despegue. Cuando Senku se despetrificó, se encontró con que Stanley y Kohaku aún seguían petrificados. Eso fue cosa de Seno. Programó que el reloj de Senku fuese el primero en activarse, por tal de darle unos minutos de intimidad en el espacio, allí desde donde su padre y el resto de astronautas presenciaron la catástrofe. Cuando Stanley y Kohaku despertaron, comieron un ramen espacial que François les había preparado y se pusieron a trabajar en el acoplamiento de las partes que irían llegando. Sin embargo, había un fallo en las comunicaciones. Desde la Tierra podían escucharlos, pero allá arriba no les llegaban sus comunicaciones y la pantalla para acoplar la unidad 3 tampoco funcionaba. Stanley fue capaz de acoplarla sin visión y entonces Senku descubrió cuál fue el problema. Un pelo de Yo se había colado en los circuitos y al petrificar Senku la nave para el viaje, el pelo también se petrificó, lo que había dañado esa zona de circuitos. Encima, la unidad 4 ya se veía a lo lejos llegar. Esta vez no sería posible acoplarla a la nave sin visión. Todo tenía muy mala pinta, cuando de pronto la unidad corrigió sola su dirección. La unidad 4 venía tripulada y no podía ser otro que Ryusui. Para corregir la dirección, Ryusui improvisó una rueda de reacción girando dentro de la nave, lo cual se basa en los principios giroscópicos que ayudaría a ajustar el ángulo y asegurar el acople. Y así fue como todas las unidades se acoplaron con éxito y Ryusui se unió a la tripulación. Además, también les llevó un recambio de la placa base que se había estropeado, pues antes de despegar escucharon desde la Tierra el problemilla que habían tenido con el pelo. El módulo lunar estaba concebido para que bajaran a la Luna solo 3 personas, así que Ryusui se quedaría en el módulo de mando y de esa forma Senku, Stanley y Kohaku alunizaron. Desde la Tierra todo el mundo insistía en que las primeras palabras al pisar la Luna debían ser una frase que hiciera historia, como la de Neil Armstrong. Así que Senku improvisa algo dándole su toque personal para hacer más emocionante su primer contacto con el satélite. Llevaban el arma y la Medusa consigo, la Medusa protegida en una cápsula llena de oxígeno con un pequeño altavoz dentro para poder darle la orden en cualquier momento. Montaron en un pequeño vehículo explorador y de camino se encontraron con la bandera de Estados Unidos, la cual se había blanqueado por estar expuesta durante tantos siglos a los rayos cósmicos. Siguiendo el paseo lunar, de pronto Senku insiste en que Kohaku abriera la cápsula de la Medusa. A ella le sorprende porque Senku se lo estaba pidiendo con demasiada educación, pero Senku mandaba, así que no dudó un segundo en obedecerle. Sin embargo, Senku no había dicho nada. El hombre del porqué la había engañado, colándose en su transmisión, imitando la voz de Senku. La cápsula se despresurizó, perdiendo todo el oxígeno, y el hombre del porqué le dio las gracias a Kohaku. Kohaku, de un gran salto, lanzó la cápsula hacia arriba, lo suficiente para que el rayo no les alcanzase a ninguno, y justo entonces apareció ante ellos aquello que llamaban el hombre del porqué.
todo ese tiempo había estado con ellos. Wyman eran las mismas medusas. Millones de medusas se encontraban flotando sobre la luna. Podían moverse y cambiar su forma. Se trataba de un organismo mecánico vivo que actuaba en conjunto como una mente colmena. La medusa que ellos trajeron podía moverse a voluntad y les preguntó de nuevo que si es que querían morir. Siguiendo los consejos de Gen de cómo iniciar buenas negociaciones, Senku debía ofrecerles un regalo, pero claro, ¿qué podrían ofrecerle a un organismo mecánico? Entonces cayó en la cuenta. Las medusas petrificaron a los humanos porque para ellas los humanos eran seres de extrema importancia y querían conservarlos con el fin de que los humanos les pudieran dar mantenimiento y reemplazasen sus baterías de diamante. A cambio, las medusas pensaban que les hacían un gran favor a la humanidad, convirtiéndolos en piedra y manteniéndolos vivos durante toda la eternidad. Las medusas eran parásitos mecánicos y la humanidad era su huésped. Llegaron a la Tierra atraídos por las ondas de radio, lo cual era un indicativo de que en ese planeta había seres inteligentes. Al llegar, de todos los seres vivos del planeta, no supieron identificar quiénes eran los más inteligentes, así que hicieron una prueba sobre las golondrinas. El rayo podía modificarse para que solo afectase a los seres que ellos seleccionaban, y además, el rayo solo podía ser visto únicamente por los seres a los que éste afectaba. Al quedar petrificadas, esto dio mucho que hablar entre los humanos de todo el planeta, y las medusas recibían esa información a través de las ondas. Así descubrieron que eran los humanos los seres inteligentes. La petrificación permitía acelerar al máximo el cerebro y estaba diseñada para que los individuos más inteligentes fueran los primeros en despetrificarse. Las medusas suponían que esas personas, al despetrificarse, querrían volver a ese estado de vida eterna para siempre, y para volver a petrificarlos, ellas querían que a cambio los humanos les dieran mantenimiento. Un día, en la Isla del Tesoro, por una simple casualidad, algunos habitantes emitieron leves señales de radio sin ser conscientes de ello, así que algunas medusas cayeron en la zona con la idea de darles el gozo de la vida eterna a ellos también. Sin embargo, el tiempo pasó y las medusas se dieron cuenta de que a pesar de que les estaban dando la inmortalidad, la humanidad no hacía nada por mantenerlas. Al principio pensaron que los humanos no eran tan inteligentes como ellas creían, pero entonces Senku activó el GPS por primera vez. Sí que había seres con gran inteligencia, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no las querían compensar por haberles dado la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta fue la primera señal que recibieron de la luna. El oxígeno era un veneno para las medusas, el oxígeno las oxidaba y las descomponía. La vida eterna era algo que todos los seres buscan, la supervivencia de la especie. Cuando las medusas presenciaron cómo todo el planeta volvió a cubrirse por el rayo petrificador, se sintieron aliviadas de ver que al final habían comprendido lo maravillosa que era la petrificación. Pero poco después volvieron a despetrificarse y a emitir ondas de radio. ¿Por qué los humanos rechazaban la vida eterna? Era como si simplemente quisieran morir, y por eso recibieron ese segundo mensaje que el grupo se tomó como una amenaza. Cuando guardaron la medusa a buen recaudo en el tubo de vacío, la liberaron del veneno que era para ellas el oxígeno, y de esa forma pudo volver a tener conciencia propia y moverse. Pensó que emitiendo un pequeño rayo petrificador, los humanos se darían cuenta de su presencia y le darían mantenimiento. Sin embargo, no entendieron así su mensaje, y en su lugar desconfiaron de alguien que quisiera boicotearlos. Todo empezaba a tener sentido, pero Senku aún así había algo que no entendía. Si lo que querían las medusas era que la humanidad los mantuviera con su ciencia, ¿por qué los petrificaron durante varios milenios, echando a perder toda la civilización científica? Las medusas entonces explican que los habían sobreestimado. Creían que los humanos podrían despetrificarse mucho más rápido. Sin embargo, sus cerebros estaban menos desarrollados de lo que esperaban. Entonces, Senku les propone hacer un trato en privado, y las medusas lo engulleron para que nadie pudiera escucharlo. A Senku le daba mucha curiosidad saber cómo podían moverse a su voluntad de aquella manera a pesar de la gravedad. Senku quería que las medusas se unieran al reino de la ciencia, ayudasen a la humanidad a cambio de mantenimiento, pero ese plan no las convencía y decidieron abandonar el planeta Tierra en busca de seres más inteligentes, excepto una. La medusa que los llevaba acompañando desde la Isla del Tesoro decide quedarse en la Tierra, pues había llamado su curiosidad ese proyecto que Senku les había contado en secreto, aunque la probabilidad de éxito fuese casi cero. Así fue que volvieron a la nave junto a la medusa. Al igual que la humanidad tampoco sabe quién los creó, si es que algo nos creó, las medusas también desconocían quién fue su creador, si es que acaso alguien lo hizo. El objetivo de la vida es vivir,
y la Medusa seguía sin entender por qué ellos no querían la vida eterna de la petrificación. Evidentemente era porque lo bueno de la vida es vivirla, sentir emociones, exactamente igual que lo que había hecho esa Medusa. Había decidido quedarse con ellos solo por vivir una experiencia excitante. Y así fue que nuestros héroes volvieron a la Tierra, salvaron a la humanidad y se trajeron de vuelta a un nuevo compañero científico. Varios años después, Gen se había convertido en el embajador del reino de la ciencia, reconstruyendo las relaciones con el resto de países. Taiyu y Yuzuriha se habían casado, y Chrome le había pedido matrimonio a Ruri. Se casarían cuando terminasen un gran proyecto científico que tenían entre manos. Todos van de visita a ver a Senku a su gran laboratorio para llevarle el pastel de la boda, y entonces lo vemos trabajando en un proyecto descomunal. La Medusa también estaba ayudando, y es que estaban construyendo nada menos que una máquina del tiempo. Si pudieran viajar al pasado y evitar la petrificación, también evitarían la muerte de todas aquellas medusas que cayeron en la Tierra y se descompusieron, al igual que los humanos que se rompieron en pedazos y se erosionaron, de forma que no podían ser devueltos a la vida. Por supuesto, el destino de los astronautas sería diferente, y la idea de Zeno era mandar solo a la IA al pasado para que fuera la misma Medusa quien salvase a la humanidad. Todo esto no dejaba de ser un proyecto, todavía había mucho por investigar para encontrar nuevas leyes del universo, pero el esquema de pasos estaba establecido. Por mucho tiempo que les llevase, con la ciencia superarían al mismo tiempo, y para Senku no había nada más excitante que eso. Humanitos, muchísimas gracias por acompañarme durante toda esta larga historia y muchísimas gracias por toda la paciencia que habéis tenido. Pero esto no acaba aquí porque se ha confirmado que saldrá un capítulo extra en algún momento de la primavera de este 2022. Cuando salga haré un vídeo especial, así que estad atentos. En general, Dr. Stone ha sido un manga difícil de resumir, traía demasiada información por centímetro cuadrado, muchas explicaciones científicas a cada cosa que creaban y a veces llegaba a un punto que era muy difícil de condensarlo todo en un mismo resumen. Pero a la vez me lo he pasado muy bien porque es una historia muy divertida con el dibujo de Boichi que es perfecto. Así que si solo has conocido esta historia a través de mis resúmenes, te recomiendo muchísimo que leas el manga porque vas a descubrir muchísimas cosas interesantes que yo me he tenido que saltar para no saturaros demasiado. Aparte del vídeo extra que haré cuando salga ese último capítulo, todavía me quedaría por hacer el análisis completo de toda la obra, que lo empezaré a preparar dentro de poco, así que os espero por aquí con más vídeos de Dr. Stone muy prontito. ¡Matane!